Entonces, teniendo todo esto que hemos hablado, que hemos visto, vamos a ponernos en pie y empecemos nuestro oficio. Esteban, hágale, compadre, para que se nos siente rápido. Eso. Pongámonos en pie y abramos nuestros himnarios en la liturgia e invoquemos a nuestro Señor para dar comienzo a nuestro servicio de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados en el Señor, acerquémonos con corazón recto y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios Todopoderoso y Creador y Redentor nuestro, confesamos que somos por naturaleza pecadores e impuros, y que hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra. Por tanto nos refugiamos en tu infinita misericordia, buscando e implorando tu gracia por nuestro Señor Jesucristo. Confesemos todos nuestros pecados en silencio. Todos juntos. Oh Dios misericordioso, que has dado a tu unigénito Hijo para morir por nosotros, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores, y por el amor de Él concédenos el perdón de todos los pecados, y por tu Espíritu Santo aumenta en nosotros el verdadero conocimiento de ti y de tu voluntad, y la verdadera obediencia a tu palabra, a fin de que por tu gracia lleguemos a la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recibamos la absolución de parte de Dios. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su único Hijo para morir por nosotros, y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Concédenos esto, oh Señor, a todos nosotros. Amén. Pueden sentarse. Y tenemos nuestra primera lectura congregacional, que está tomada en nuestros himnarios, la lectura 549. Perdón, 569. La tenemos. Dice así nuestra lectura. Sabemos que si nuestra casa terrenal, esta tienda temporal, se deshace, tenemos un edificio de parte de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Así vivimos confiando siempre y creyendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Por lo tanto, les tenemos presentes ausentes, con maneras de ser agradables. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Pero ahora Cristo se ha resucitado entre los muertos como primicias de los que durmieron.
He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta es la palabra de Dios. Vamos a cantar nuestro primer himno, el himno 549. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Los creyentes unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol a su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa, en la santa fragancia del Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol a su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni el sol a su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. Aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, es el texto en el cual está tomado este himno. Oremos al Señor con acción de gracias por el día de hoy, por permitirnos llegar acá. Gracias, Dios, por tenernos acá, por permitirnos guardar el día de reposo, escuchar tu palabra y ser bendecidos por los medios de gracia, Señor. Gracias por Luis Carlos, que está con nosotros hoy, porque él es bendecido también por ti al escuchar tu santo evangelio. Y que en todo lo que hagamos hoy la gloria sea para ti, por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Escuchemos la primera lección para el día de hoy. La primera lección del día de hoy está tomada del libro del profeta Daniel, capítulo 12, versos 1 al 13. Escuchemos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia.
cual nunca se hubo hasta entonces, desde que existen las naciones. Pero en aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron muchos la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo. Hasta aquí la lección del Antiguo Testamento. Escuchemos hoy la epístola para el día, que está tomada de Hebreos capítulo 10 versos 11 al 25. Escuchemos con atención la epístola. Ciertamente todos sacerdotes, cada día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca perdonan los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo en el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Gloria a ti, oh Cristo. Hasta aquí la segunda lección de la epístola de hoy. Pongámonos todos en pie, cantemos nuestro segundo himno y de ahí la lectura del Santo Evangelio, el himno 535. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
lectura del Santo Evangelio que está tomado de San Marcos, capítulo 13, versos 1 al 13. Escuchemos. La palabra. Cuando Jesús salía del templo, ese día uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió: Sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los Olivos, al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron: Dios, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que esas cosas están por cumplirse? Jesús contestó: No dejes que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: Yo soy el Mesías. Engañarán a muchos, y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra, y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo, y también hambres. Pero eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres, y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Palabra de Dios. Gloria a ti, oh Cristo. Así de pie hagamos nuestra confesión en nuestros himnarios, la página 643, hagamos nuestra confesión de fe. Todos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Esto creemos y esto enseñamos. Pueden sentarse y cantamos nuestro tercer himno para el día de hoy, el himno 551. Cuando anuncie al ángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los salvados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista,
Dios mismo como de arcángel descenderá del cielo. Es el texto que tiene este hijo para el día de hoy. Hemos escuchado las lecturas del Santo Evangelio, del Antiguo Testamento, de la epístola. De la epístola de los Hebreos sacamos hoy nuestra homilía. Hemos escuchado muchas cosas del fin del mundo. Hoy es nuestro último domingo de las Dominicas de la Trinidad, ¿verdad? Y yo recuerdo que el 21 de diciembre Nat Geo empezó con una serie de publicidad que los mayas predijeron el fin del mundo. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Guatemala, hablé con las mayas y los mayas y ellos me dijeron: nunca hemos pensado ni hemos dicho eso. Se acaba un año para nosotros y comienza un nuevo año, una nueva era en nuestro calendario maya. Mucha gente está intrigada. Yo recuerdo en el 6 de junio de 1996, todo el mundo profetizó el fin del mundo. Que se acaba, que se acaba todo el mundo. No, pero de lo que sí quiero hablarles hoy es el regreso de Cristo está cerca y nosotros nos preparamos para ello. Que sea este el tema de meditación para nosotros en esta mañana. El regreso de Cristo está cerca y nos preparamos para ello. Es común decir o escuchar: esa persona tiene un buen corazón, esa persona es noble. Por lo general, cuando escuchamos esto o cuando nosotros mismos lo decimos, queremos decir que son amables, generosos, amorosos o algo así por el estilo, son bonachones. Esto puede ser cierto para nuestros parámetros sociales o para nuestros parámetros morales. El problema es que muchas veces llegamos a conocer personas que pueden ser de buen corazón, pero que al tiempo de conocerlos descubrimos defectos en ellos, descubrimos vicios y descubrimos pecados que nunca nos hubiéramos nosotros imaginado o relacionado con ellos. Es allí que podemos pensar que ni siquiera las personas que consideramos buenas realmente lo son. ¿Qué nos queda para el resto de los mortales? Si los modelos que tenemos en esta tierra les descubrimos cosas tan bochornosas, ¿qué queda para el resto de nosotros los mortales? Si las personas que parecían tener una vida perfecta no la tienen, ¿quién tiene una vida perfecta? Y máxime, si escuchamos o oímos por el Evangelio que Dios nos dice que sean perfectos como Dios es perfecto. El concepto de pureza de Dios es la perfección total. Es increíble para nosotros. Creemos que ya tenemos suficientemente con esforzarnos en no tener acciones, pensamientos e intenciones pecaminosas. Muchos de nosotros podemos aún subyugarnos a nosotros mismos, lacerarnos para tratar de evitar estos pensamientos o acciones o intenciones pecaminosas. Que cumplir con no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, es un gran esfuerzo que podemos hacer para ser perfectos como Dios. Pero Jesús muestra que la ley de Dios va más allá, va al corazón de cada uno de nosotros. No odiar, no desear a otras mujeres u hombres que no sean nuestros cónyuges, no codiciar. Él nos dice que los planes y deseos de hacer el mal son acciones pecaminosas en sí mismas, incluso sin llegar a cometer dichas acciones. Por eso en nuestra confesión siempre decimos pecado de pensamiento o de palabra. Sí, somos pecadores. No podemos llegar a ser perfectos como Dios es perfecto. Eso tiene que ser una noticia devastadora para cada uno de nosotros, para cualquier persona que esté construyendo su propia escalera para llegar al cielo. Muchos
piensa en hacer buenas obras, portarse lo mejor que pueda y construir su propia escalera para llegar al cielo, tratando así de acceder a Dios por sus propias acciones o por sus propias buenas obras. Es como subir por una escalera con peldaños agrietados y rotos, solo para darnos cuenta que el camino al cielo tiene muchos kilómetros por encima de nosotros. Tiene muchos kilómetros más arriba de nuestra pequeña escalera. Al examinar nuestros corazones, vemos que nunca podremos ser considerados puros o perfectos. ¿Sabe por qué? Porque el egoísmo, la amargura, los celos, la rivalidad, la envidia, la codicia, siempre afloran de nuestros corazones más a menudo de lo que usted o yo nos podemos imaginar, o de lo que a veces quisiéramos. El problema no son solo las consecuencias de nuestros pecados las que tenemos que soportar, sino que esto nos dice que hemos fallado, que hemos dado la espalda a nuestro Dios y que no alcanzaremos la vida con Dios. Eso es nuestro bagaje humano. Si esto ha sacudido nuestra autoconfianza, su autoconfianza, entonces es algo bueno para nosotros. La palabra de Dios debe sacudir la confianza en nuestras obras y nuestra capacidad para llegar a Dios, nuestro Creador. Más bien, necesitamos la confianza de que el escritor a los hebreos nos habla en la epístola que leímos hoy. La epístola para hoy nos dice que tengamos nuestra confianza en Dios, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, hablando de la crucifixión de Cristo. Realmente podemos tener una confianza inquebrantable de nuestra presencia en el cielo y de disfrutar la eternidad junto a Dios. No es una confianza en nosotros mismos, sino que confiamos en la sangre de Cristo, en la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y que confiando en la sangre de Jesús, también confiamos que Él abrió el camino y el acceso al Padre para nosotros. Es a través de Jesús que podemos tener un corazón puro. Esto es lo que sucede. Podemos acercarnos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con corazones purificados. Nuestros corazones son lavados y hechos puros por Cristo. Y solo por Cristo fue el grito de la Reforma. Un corazón perfecto es inalcanzable para nosotros, pero nos es dado solo por Jesucristo. El versículo 14 de la epístola de hoy dice: porque con una sola ofrenda o un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a nosotros. Dios de una sola vez, con la muerte de Jesús, nos limpió perfectamente para siempre. El sacrificio de Cristo en la cruz fue perfecto y fue para siempre. El trabajo sobre nuestra santificación, el proceso de ser hechos santos en la vida, no es completo y mucho menos por nosotros. Pero el versículo 22 dice: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Una mala conciencia, una persona culpable, es limpia en Cristo. El corazón pecador que se ve bajo el juicio de Dios es puesto en libertad mediante de Jesús. Todas las cicatrices, las heridas, los pecados del pasado y las heridas que pesan sobre nuestro corazón están purificadas. Y aún los pecados que no hemos cometido ya encuentran su purificación. La sangre de Jesús nos limpia como una lluvia de agua pura que cae sobre nosotros en nuestro bautismo, lavándonos y dejándonos limpios a la vista de Dios,
dándonos la renovación del Espíritu Santo para continuar la obra de Dios en nosotros, a fin de reflejar su amor y misericordia al mundo. En el bautismo, Dios pone un corazón puro en nosotros, tal como lo prometió desde los tiempos del Antiguo Testamento. Nos limpia con agua de toda impureza y pone un corazón y un espíritu nuevo, como lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versos 25 y 26. Dios prometió que este cambio de un corazón de piedra en un corazón de carne incluía el don de su espíritu, para que seamos cuidadosos en obedecer las leyes de Dios, como está en Ezequiel 36, 27. Nuestros cuerpos fueron lavados con agua pura, nuestras conciencias limpias, libres de culpa. Estamos listos en un nuevo camino de obediencia en la vida y en la vida cristiana. No nos basamos en nuestra nueva obediencia para acercarnos a Dios. No son nuestras obras, no son lo que podamos hacer para acercarnos a Dios. Nuestra confianza está en la sangre de Jesús derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Esta confianza y plena seguridad de fe en Cristo Jesús da lugar a la segunda cosa que tenemos que hacer después de acercarnos con un corazón sincero. Mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza. Esa es nuestra segunda cosa. Mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza. La fe siempre trae aparejada una confesión de sí misma al recordar o al hablar de Dios, de lo que Él nos ha dicho, de lo que Él ha hecho por nosotros. Mientras que la fe es la confianza en Dios en nuestro corazón, no se queda ahí, sino que nos hace hablar, nos hace anunciar las maravillas de Dios, como sucedió con los discípulos de aquel día en el libro de Hechos. Nuestra fe no puede permanecer en silencio o invisible. A Pedro y a Juan, recuerden ustedes, que les pidieron que no hablaran de Jesús, y ellos respondieron: no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Eso en Hechos 4:20. Lo mismo sucede con cada cristiano. No podemos mantenerlo embotellado como si no hubiera nada que contar ni a nadie quien transmitir este mensaje. La alegría y la esperanza de la salvación que tenemos en Cristo Jesús naturalmente produce hablar de ello. Nosotros, como sacerdotes escogidos por Dios, hemos sido limpiados y renovados para proclamar las maravillas de Dios, de aquel que nos hizo grandes cosas, o que hizo grandes cosas por nosotros, como dice Primera de Pedro 2:9. Esto no quiere decir que siempre será fácil y sencillo para nosotros y que produzca buenas reacciones en nosotros o en otras personas. No siempre somos voceros de Dios. La sociedad quiere que seamos cristianos mudos, silenciosos ante la oposición o desaprobación, silenciosos cuando llegan oportunidades para hablar de nuestro Dios. Ante una oportunidad para hablar de la bondad de Dios, algunas veces no podemos, bien sea por miedo, por timidez o sencillamente porque no queremos. Necesitamos recurrir a Dios para que abra nuestras bocas, nos provea de oportunidades y nos use como fieles mensajeros para anunciar las maravillas de Dios. Estamos llamados a aferrarnos a nuestra confesión de esperanza. Aferrarse es lo contrario de ser evasivo, desinterés o vacilación. Es ser firmes y decididos, tener confianza y certezas. Pero esta confianza y certidumbre no nace de nosotros mismos, sino de la fidelidad de Cristo. La esperanza que tenemos en Él no es una esperanza que decepciona, como dice Romanos 5:5, sino que es una esperanza segura de que Dios cumple sus promesas en cada uno de nosotros. Él imprime esta certeza en nuestros corazones por la fe que Él mismo nos ha dado. El último punto de la lectura a los hebreos de hoy
es considerar cómo vamos a estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, la venida del Señor. Motivarnos, instarnos unos a otros a hacer el bien y a mostrar el amor de Dios. No caer en la complacencia o inactividad de la fe, sino ponernos a trabajar en su reino. En la vida hay un escenario completo y complejo para que podamos practicar su amor y buenas obras con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos e incluso a sus enemigos, como leíamos hoy en la clase de catecismo. Considere cómo podemos alentarnos unos a otros. ¿Hay algún talento especial? ¿Hay algún don que tenga usted que pueda poner a trabajar en la iglesia o en la comunidad? Al parecer ya era un problema en la iglesia del primer siglo que los cristianos dejaban de congregarse. Se estaba convirtiendo en un mal hábito. Hoy tenemos el mismo problema. Muchos de los nuestros ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren congregarse. Me surgen varias inquietudes y preguntas. Muchas veces nos pasa que el oficio religioso o el culto que tenemos hoy es solo una de las muchas tareas en nuestra lista de tareas y que a menudo se cancela cuando surgen otras prioridades. Me resultó esto o aquello y entonces cancelamos nuestro servicio religioso. Pregunto, ¿es posible ser cristiano sin unirse a una comunidad? La respuesta es que sí. Es posible. Es algo así como ser un estudiante que no va a la escuela, un soldado que no se une al ejército, un ciudadano que no paga sus impuestos ni vota, un vendedor sin clientes, un vendedor en una isla desierta. Es imposible ser cristiano aislado y solo. Es como ser un padre sin hijos, un jugador de fútbol sin equipo. Para decirlo de manera más bíblica, sería como un ojo que cree que no necesita un cuerpo. Los cristianos encontramos en el cuarto mandamiento, en guardar el día de reposo, una clara llamada a permanecer en la palabra de Dios. Pero más que hacerlo porque es un mandamiento, simplemente lo hacemos por la misma razón que comemos. No podemos sobrevivir sin comida y así también nuestra fe se moriría de hambre sin la palabra de Dios y los sacramentos. Es como alejarse de la fuente de la salud y alimento y esperar sobrevivir. La vivencia comunitaria de la fe cristiana en las Escrituras es inconfundible. Se nos describe como un edificio espiritual montado sobre piedras vivas, un sacerdocio santo, como lo expresa primera carta de Pedro 2:5, un cuerpo con miembros unidos y articulaciones entre sí, como Efesios 4:19 y primera de Corintios 12. Los miembros de la familia de Dios también somos llamados en Efesios 2:19. Nosotros no estamos destinados a estar solos. La iglesia es el lugar principal donde estimulamos al amor, a las buenas obras. Es el lugar donde nos animamos unos a otros y nos preparamos para una vida marcada por la confesión de nuestra esperanza. Nos preparamos para vivir en el mundo como creyentes confesando a Dios, porque sabemos que el día en que vendrá a buscarnos se acerca. El próximo domingo se celebra el último domingo de nuestro año eclesiástico y es en esta época del año donde nos afianzamos en el prometido regreso del Señor. La expectativa de su regreso nos llama a examinar la forma en que llevamos adelante toda esta vida cristiana. Y de nuevo veremos que un corazón limpio, una confesión de fe, son solo la nuestra.
por la misericordia y la sangre de Jesucristo, no por cualquier éxito o el logro de nosotros, de los nuestros. Confesamos nuestros pecados y volvemos a la única fuente de misericordia prometida. Solo por lo que Jesús ha hecho, por morir y resucitar por nosotros, podemos tener la confianza de que Él nos ha abierto el camino al Padre. Él descendió al cielo para llevarnos a estar con Él. Así que si dejamos nuestras escaleras, consideramos que es una buena cosa, pero nuestra confianza no descansa en nosotros mismos, sino en el Dios que es fiel a lo que Él ha prometido a cada uno de nosotros. Él ha abierto el camino al Padre. Él subió al cielo a preparar morada para nosotros. Nuestra confianza está en Él, en sus promesas. Día a día estamos preparándonos para el día final cuando Cristo regrese, cuando nuestra esperanza se haga realidad y vamos a entrar en el cielo por el camino que es Cristo. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dijo Jesús. Con un corazón puro por su sangre vamos a ver a Dios. A partir de este día en adelante y hasta ese día, acerquémonos a Dios con un corazón sincero, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y que el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos guarde en la fe y nos preserve hasta su pronta venida. Amén. Vamos a recoger nuestras ofrendas y después de esto hacemos la oración general de toda la iglesia. Ahora, amada iglesia, oremos por nuestra iglesia. Prometí orar por algunas personas con las que hemos hablado esta semana de lo que Cristo hizo por nosotros. La señora Otilia y su hija Ana María. Prometí orar hoy también por Luis Carlos, que nos está acompañando, que es agradable y feliz para nosotros tenerle aquí, y su novia. Y no sé si alguien tiene alguna petición en especial por la que podamos orar, o desee que oremos por ella. La iglesia. La iglesia. Los hermanos de la iglesia. Sí. Ok. Sí. Acción de gracias. Tenemos una acción de gracias entonces. Hay otra petición por Bertolfo que está con nosotros. Oremos por estas peticiones y todos terminamos con la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, el Padre nuestro, que está en la página 641 de nuestros signarios. Mi Dios, has escuchado nuestras peticiones, lo que hemos hablado acá. Por la señora Otilia y su hija Ana María, oramos por ella, como lo prometimos. Por Luis Carlos, te doy gracias que está con nosotros. Por su novia, Señor, por las situaciones que hemos hablado, porque tú eres propicio a ellos también, Señor. Tú les amas a ellos. Tú también pagaste en la cruz por ellos como por nosotros, Señor. Gracias. Por Bertolfo que está acá con nosotros, gracias también, Señor. Por esta pequeña iglesia San Pablo, Señor. Por el Sínodo Luterano de Missouri, que es quien nos ha estado bendiciendo con el estudio y con todo lo que has permitido que ellos provean para nosotros. Por Melissa, que se gradúa este año, que se graduó, Señor, sale del colegio, es un triunfo más para su vida.
Ahora oramos por ella, por la universidad, por lo que ella quiere estudiar. Que la guardes y la preserves, mi amado Dios. Todas estas cosas y otras que he olvidado, Señor, pero las remitimos a ti con la oración que tú nos enseñaste todos como iglesia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén y amén. Cantamos nuestro último himno del día, el himno 539. Iglesia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, el Rey soberano, Cristo al frente va, y la reina enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios hoy, y oígalo el Averno, lleno de favor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévese potente la iglesia de Dios, veloz ya gloriosos, vayamos veloz. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la
Los niños hoy tienen un texto bíblico, ¿verdad? La tarea que tenían del versículo bíblico. Vamos a escuchar a Estefanía, ¿lo sabe? Dinos, Estefanía, ¿quieres salir acá o desde ahí? Bueno, ¿cuál es el texto de hoy? No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. No se dejen engañar por los que dicen tales cosas. Las malas ¿qué? Compañías corrompen el buen carácter. Miguel, dale, yo sé que tú sí lo sabes, hombre. Hágale, papá. Hágale. No se dejen. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías Corrompen las buenas costumbres. Gracias, Miguel Ángel. Esteban, ¿no te lo aprendiste? Bueno, para el próximo domingo llevan uno de tarea ahí que te lo vas a aprender con Amami. ¿Listo? Listo. Damos también la bienvenida a Luis Carlos, que está con nosotros, y queremos cantarle un himno a Luis Carlos, que es un himno especial que nuestra iglesia canta a nuestras visitas. ¿Qué número es? Es el 635. Vamos a ponernos de pie y le cantamos este himno a Luis Carlos, y después de esto recibimos la bendición. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos honramos a Dios, gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Hasta aquí nos ayudó y un momento te dejó, y a nosotros devolvió, bienvenido. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, bienvenido te guardó, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón nos hagamos al Señor y alabemos. En medio de la reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, bienvenido. Bienvenido, bienvenido, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido. Bienvenido, hermano, y esta es su casa. Vamos a recibir todos la bendición sacerdotal y confiando en las promesas del Evangelio. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz por Cristo nuestro Señor. Amén. Dense el saludo de la paz y tengan todos ustedes muy buen día. Hasta pronto.